la precariedad en el empleo. Ahí va a decir, ¿o es otra cosa? Iba a decir justamente eso, es que claro, efectivamente el problema está en que por un lado hay poca formación en este tipo de cuestiones, o sea, para la gente más joven, nadie hemos nacido enseñados, o sea, todos hemos tenido que aprender, ¿no? Y entonces normalmente aprendíamos de los que sabían más, pero ahora eso está casi mal visto, ¿no? O sea, que los referentes hay que barrerlos porque son peligrosísimos. Entonces realmente, pues claro, no se plantean muchos de estos temas porque es que lo que tú dices, se levantaron porque probablemente es que ni siquiera pensaron que no tenían que levantarse, pero no ni por falta de talento, ni por falta, sino que es algo, a mí me ha pasado, por ejemplo, en situación grave, más grave, en el sentido de que, por ejemplo, en tragedias, catástrofes, donde llegas a un lugar, acaba de ocurrir un terremoto, una inundación, etcétera. Hay un puente aéreo con helicópteros, que hay pocos, porque normalmente son lugares remotos, países con pocos medios, etcétera, tal. Y de repente están los periodistas, estos que acaban de llegar, muy jóvenes, con esas ganas, queriéndose subir a los helicópteros. Y entonces, claro, tú les dices, ¿tú te has planteado que si tú te subes al helicóptero, estamos hablando de las 24, 48 horas primeras, ¿no? Donde todo lo que va a llegar de ayuda de emergencia va por helicóptero? O sea que si tú te subes a ese helicóptero, estás haciendo bajar, como poco, 70 kilos, vamos, en caso de televisión, 100 y pico kilos, 200 kilos, de ayuda de emergencia, que va a significar la diferencia entre la vida y la muerte, o sea, para una serie de personas. ¿Qué es más importante, que llegue la ayuda o que llegue la cámara? Es que no es porque sean malos y les importe un bledo que se mueran las personas, sino porque no se les ha preparado para que piensen y reaccionen de esa manera. Y tú hablas con la central y de repente te encuentras a alguien que te dice, uy, pero es que si no te vas corriendo va a llegar alguien antes que tú. Y entonces, pues claro, ¿tú qué tienes que decir? ¿No? Decir, bueno, a mí me da igual, o sea, en mi conciencia no va a estar el que va a haber unas personas que no van a recibir ayuda porque yo me he subido a un helicóptero. Entonces, este tipo de mecanismos, pues hay que aprenderlos, ¿no? Y entonces la precariedad, pues claro, ¿qué ocurre? Que conduce pues, a menos formación, a menos exigencia de calidad, porque es imposible hacer 7 noticias al día sobre temas diversos que no puedes preparar, o sea, que vas a hablar con alguien que no sabes ni quién es, etcétera, etcétera. Es decir, eso tiene como consecuencia mala calidad del producto, por tanto, falta de respeto, lo que tú has dicho, ¿no? Para el ciudadano que recibe ese producto, porque significa que al medio no le importa lo que está produciendo, ¿no? Pero yo insisto en lo que he dicho al principio de todo, que todo esto no es casual, o sea, no solo es que me da igual que el producto sea malo, sino es que prefiero que sea malo, porque es mejor que esté desinformado a que esté informado. Y por eso yo insisto tanto, y es como una obsesión, la educación, la formación, por supuesto de los periodistas, pero también del ciudadano y desde pequeño, es decir, en las escuelas, o sea, enseñar cómo hay que acercarse a los medios, o sea, cómo hay que aprender a leer un periódico, suponiendo que lo lea, cómo hay que entrar en internet, ¿no? Y que detrás de cada mensaje hay un quién, un por qué, un cómo, o sea, que hay que preguntarse. Es decir, enseñar todo eso para que, en definitiva, el ciudadano sea capaz de darse cuenta de la importancia de la buena información y exigirla. Porque si los ciudadanos fueran conscientes de eso, se darían cuenta de que una rueda de prensa sin preguntas o un comunicado o en la investigación o la falta de investigación, que todo eso afecta realmente a sus derechos, ¿no? Es que además afecta a su bolsillo directamente, porque en España hemos estado pagando hipotecas carísimas, en parte por una burbuja inmobiliaria, en parte porque iba a un impuesto indirecto llamada corrupción, que pagábamos todos, que seguimos pagando todos en nuestra hipoteca y que ha ido a determinados bolsillos. Y luego, respecto al tema de lo de la precariedad, yo quería decir algo. Hay un problema doble, hay un problema a corto plazo y otro a largo plazo, porque a corto plazo tener periodistas mal formados afecta a la información del día. Pero expulsar a los periodistas veteranos, a los maestros de periodistas de las redacciones, afecta a la información a largo plazo, porque una redacción ha sido siempre un barco escuela, ha sido siempre un sitio donde te formabas como periodista y aprendías de tus mayores el oficio que se transmitía ahí, en las redacciones. Una gran redacción era una buena escuela de periodistas y era un sitio donde aprendías, donde los jóvenes aprendían de los mayores. En el momento en que las redacciones, por la falta de rentabilidad económica, se ven obligadas a despedir a los periodistas más caros,
veteranos, se acaba devaluando el producto del presente y el del futuro, porque esos periodistas jóvenes se rompe una cadena de aprendizaje que llevaba muchas décadas funcionando y que de repente tienes a unos periodistas que muy pronto tienen que tomar decisiones y que no tienen de quién aprender, no tienen de quién tomar esas clases y aprender a manejar la información y a desenvolverse en su trabajo. El retrato de los grandes medios, bueno, hace un par de días leí una cosa buenísima, creo, que ya no hay que decir grandes partidos, sino partidos grandes, y a lo mejor tampoco hay que decir grandes medios, sino medios grandes. Bueno, entonces es un matiz muy distinto. El retrato ha sido bastante negativo, bastante negativo. ¿Qué pasa con Internet? Lo complementa. Esta mañana ha sido el gran éxito de la mañana Internet. Sobre todo mis compañeras Soledad y Rosa María no lo usan mucho. Yo sí lo uso mucho. ¿Lo usas ¿Internet? mucho? Sí, Internet sí, pero el Twitter no. El Twitter no. También. Bueno, quiero decir, ¿qué relación tenemos con Internet? ¿Es realmente un Miura? ¿Es un instrumento? ¿Ayuda, no ayuda? Quizás Nacho empieza. A ver, Internet a los medios le está cambiando completamente el panorama. A mí me recuerda mucho a otro sector que también sufrió una transformación similar en la cual yo estaba hace unos años. Yo hace 12 años me dedicaba a la música y tenía un grupo que se llamaba Meteosat, que hicimos nuestros pinitos en el año 2000, sacamos el disco, justo el año de Napster, y yo vi cómo en esos años, entre que yo saqué el disco y a los 2 años dejé la música, pues Warner, Universal, BMG Ariola pasaron de ser empresas gigantescas con 200, 300 empleados en España a empresas muy tocadas económicamente con 20, 30 empleados, ¿no? Está pasando algo parecido en la prensa también, ¿no? Estamos viviendo una crisis estructural provocada por Internet que se suma a la crisis coyuntural que ya es de por sí la situación económica, ¿no? la situación del sector. Pero yo soy a largo plazo optimista. Yo creo que a corto plazo Internet no ha sido bueno para el oficio, evidentemente, porque está mandando al paro un montón de profesionales y está matando el modelo de negocio anterior sin dejar claro un modelo de negocio nuevo. Pero creo que a largo plazo será positivo para, desde luego, no solo para la comunicación en esa distinción que hace Sol, sino para el propio periodismo, porque a largo plazo permitirá que los periodistas seamos como panaderos, que abrimos nuestra propia panadería, es decir, que podamos, desde los propios periodistas, promover y poner en marcha cabeceras, medios de comunicación, nuevas voces en Internet, sin necesidad de esa estructura industrial tan pesada que requiere la televisión, la radio y los periódicos impresos. Cuando yo era director del Diario Público, de mí dependía una redacción de 140 personas, pero cuando terminaba el trabajo de esas 140 personas empezaba un trabajo que afectaba a cientos de personas más, que yo no conocía directamente, que era la gente que trabajaba en los talleres de rotativas que teníamos subcontratadas, en las rutas de distribución, en los kioscos, una estructura industrial inmensa para llevar una información a los ciudadanos que ahora se lleva de manera mucho más eficaz a través de Internet y que puede ser exactamente la misma información, ¿no? Si somos capaces de generar modelos de negocio para estructuras de información donde la clave es la redacción, podremos hacer mejor periodismo gracias a Internet, aunque ahora nos parezca que es todo un caos, ¿no? Y que nos lleva al desastre. No, efectivamente, yo no lo uso mucho, pero porque tengo una incapacidad y una relación turbulenta con todo lo que es tecnología y sobre todo, básicamente, porque he tenido siempre compañeros en las corresponsalías de Televisión Española que me resolvían todas esas partes y, por tanto, pues yo no aprendí, cosa que está muy mal hecha. Pero perdona, entonces, fuiste una de las primeras la primera que lo utilizó para enviar reportajes ahorrando un dinero a la Televisión Española de con de toda un la satélite. bronca de los que estaban en el COI, o sea, los que recibían esto, que estaban enfadadísimos. No, por eso yo no soy tecnófoga en absoluto, creo que es fantástico. Con respecto a lo que tú decías esta mañana del instrumento o no instrumento, yo creo que sí que es un instrumento, pero es que un instrumento tiene poder transformador, como decías, ¿no? Con un cincel pues puedes hacer el David de Miguel Ángel, también puedes hacer una estatua, un monumento stalinista, o también puedes hacer un horror espantoso que no signifique nada. Entonces es un poco lo que tú dices, que depende, o sea, es decir, hay que usarlo bien. Estoy totalmente a favor de que haya, hemos sabido muchísimas cosas gracias a Internet, creo que es el futuro también, porque efectivamente a mí el soporte, yo lamentaré mucho que desaparezcan los periódicos, el papel, porque me gusta tocar papel, recortar, y si vierais los follones de cajas de papeles que tengo en casa, es tremendo, pero reconozco que el soporte es lo de menos. Pero sí que me preocupa una cosa, y es que no perdamos de vista que el objetivo es la calidad del contenido, o sea, es decir, como lo recibamos es lo de menos. Lo que importa es que hay que estar muy alerta porque todas esas fuerzas
y esos poderes que han estado estropeando el periodismo convencional porque no les conviene, como decía Ignacio, desde siempre, pues que no se sepan determinadas cosas, etcétera, etcétera, van a estar también detrás de Internet intentando bloquear la calidad. Si me dejáis leer una cosa, lo voy a leer muy rápido. Por supuesto. Vivimos un cambio, es un texto que encontré hace un tiempo. Vivimos un cambio de era, entramos en una extraordinaria era de la comunicación a partir de una herramienta revolucionaria. Esa herramienta individual, portátil, se hará ubicua. Según algunos, sus partidarios, va a acercar a los hombres, va a permitir el intercambio y la difusión de la cultura, del conocimiento científico, permitiendo el ejercicio de la razón y de la imaginación. Para otros, que tienen más reservas, va a encerrar a los hombres en una especie de burbuja de la información, va a crear exclusiones entre los que saben y los que no saben usarla, va a crear exclusiones entre los que pueden y no pueden comprarla. Y además, la mayor parte de las informaciones que traslada son en una sola lengua, el 80%. Puede ser un vehículo de pornografía, puede ser un vehículo para eludir a las instituciones. Por tanto, hay que controlarlo, regularlo. Si pregunto de qué estoy hablando, supongo que todo el mundo pensará que estoy hablando de Internet. Sí. Bueno, pues esta historia es del siglo XV, exactamente 1478, y era cuando la Sorbona acababa de comprobar la extraordinaria nueva herramienta que era la prensa de imprimir. Bueno, una maravilla. Yo necesito una copia de eso. ¡Qué maravilla! Era exactamente eso, era una herramienta revolucionaria. Era manual, claro, era el libro portátil, hasta entonces eran aquellos libros enormes en atriles, hechos a mano, que solo podían tener los monasterios, etc. Había reunido 3 tecnologías, ¿no? O sea, el papel, la encuadernación, o sea, el libro, o sea, ya no habría que ir a leer los libros sobre los caballetes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que, a ver, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando uno demoniza lo que llega nuevo, ¿no? Soledad. Sí, bueno, bueno, me parece extraordinario. Ha sido extraordinario, sí. Lo que ha encontrado. Lo podéis buscar, si lo buscáis, se llama Joel de Rosnay, el que lo tiene en una publicación que se llama La Post Televisión. Fantástico, fantástico, y además creo que nos viene muy bien a todos porque nos da un toque de atención de no hay por qué tenerle miedo a lo nuevo, ¿no? No hay por qué pensar que el cambio lo que va a producir es un trastorno a peor. No necesariamente es así, ¿no? El texto de 1400 y pico lo demuestra, ¿no? Pero sí, yo creo que hay 2 cosas que me parecen importantes ahora. Uno, que es el tema de si este oficio nuestro consiste en trasladar mensajes de un lado a otro. Yo no creo que sea eso. Yo creo que consiste en proporcionar información de acuerdo con unas reglas que son conocidas y que deben ser respetadas. ¿Internet va a permitir el desarrollo de eso? Yo creo que sí. Yo creo que al final de todo este proceso será positivo para el periodismo. No para la comunicación, que a mí no me interesa nada. Les interesará a los comunicólogos, me parece muy bien, pero a mí no. A mí lo que me interesa es el periodismo. Y el periodismo, yo creo que finalmente los instrumentos de Internet, el periodismo digital en la web, yo creo que finalmente acabarán casi con el papel, ¿no? O se quedará reducido el papel a una cosa muy elitista, quizá, ¿no? Pero bueno, aunque fuera así, si el periodismo dentro de lo que son las tabletas o otro tipo de soportes digitales se mantiene como periodismo, yo creo que las tabletas digitales o el pueden ser una manera extraordinaria también de difusión de la información, ¿no? Lo que sí que creo que es importante es que lo hablemos, porque lo que se está produciendo es un corte radical entre quienes hacen periodismo digital y los que no, porque se supone que unos y otros no tienen nada en común, y eso es absurdo. Tenemos en común la información. Si no somos capaces de entender eso y de procurar debatir entre nosotros, no permitir que este debate quede en manos de técnicos, de tecnólogos, de comunicólogos, de sociólogos, porque todo eso es muy interesante, estupendo que debatan sobre lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos que debatir sobre el periodismo y no lo estamos haciendo. Estamos consintiendo que ese debate quede reducido a un mundo técnico, a un mundo de especialistas
en cuestiones técnicas, no en periodismo. Y eso yo creo que es importante, por un lado. Y por otro lado, creo que es importante que seamos capaces de luchar contra el descrédito del periodismo. Yo creo que nos hemos ganado a pulso el descrédito del periodismo, para que somos también bastante responsables de lo que nos ha sucedido, pero aún así creo que deberíamos reaccionar, porque no solamente es que sea nuestro oficio, es que el periodismo realmente es necesario para la democracia. Y eso es así. El desprestigio del periodismo lleva al desprestigio de la democracia. Las dos cosas están bastante más vinculadas de lo que mucha gente piensa, y el desprecio por el periodismo, la conclusión de que los periodistas son lo que hacen es mentir, es lo mismo que decir que todos los políticos roban. No es verdad. Hay políticos que no roban, muchos, la mayoría no roba. Pues hay muchos periodistas que no mienten. No es verdad que todos mientan, que todos mintamos, no es cierto. En eso, además, en el tema que decías de cómo ha habido una división artificial entre los periodistas de Internet y los periodistas de papel, yo creo que al final lo que tenemos que defender todos es el periodismo escrito, el periodismo en sí mismo, no el soporte en el que se escriba. Y ha habido además dos mensajes. Por un lado había a los integristas del papel que despreciaban, que retrataban a los de Internet como unos iletrados que solo sabían buscar en Google y que no eran capaces de llamar por teléfono y comprobar una fuente. Y por otro lado otra parodia igual de injusta, que eran determinados periodistas digitales que hablaban de los del papel con el desprecio de un dinosaurio que no sabe que se ha extinguido y que no es consciente y que es tecnófobo y rechaza una tecnología solo porque no la domina y que desprecia cuanto ignora porque como no controla ese mundo nuevo de Internet tiende a despreciarlo. Yo creo que ha habido en esos dos estereotipos parte de razón en ambos mundos. Ha habido mucha soberbia por parte de periodistas digitales que despreciaban su pasado, el pasado del periodismo me refiero, y mucha ignorancia por parte de periodistas de papel que despreciaban su futuro y que se quejaban de que aquello no era periodismo porque el periodismo solo podía ir en el soporte de papel, y que deberíamos superar eso por el bien de todos e intentar ver cómo lo mejor del viejo periodismo va al nuevo periodismo y cómo determinados vicios del viejo periodismo se quedan ahí y mueren con el papel. Sobre todo, una de las claves para mí, insisto en ella, es que dejemos de pensar en el periodismo como algo que necesita un enorme soporte industrial para subsistir y busquemos la manera de decir, bueno, eso era antes, de la misma manera en que los músicos han sido capaces de darse cuenta que ya no necesitan una discográfica para dedicarse a la música, que ahora, como existen herramientas en Internet que permiten distribuir su trabajo de manera muy eficaz y sin necesidad de enormes empresas industriales, aprovecharse de todo lo bueno que hay ahí y poner en marcha nuevos proyectos en los que podamos ser más libres los periodistas y ejercer nuestra profesión. A ver, parece que estamos de acuerdo en que una deficiente información afecta a la calidad de la democracia. Parece que estábamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de que la gente crea que con todos esos recortes a su calidad de vida, a factores fundamentales, se va a solucionar la crisis y que dentro de 2 años, de 3 o de 6 meses, esto vamos a volver a atar los perros con longanizas, como se dice en Aragón, mi tierra? ¿Cómo resolvemos ese problema? No, bueno, es realmente complejo y complicado, porque está claro que yo soy bastante pesimista respecto a los medios convencionales, es decir, los periódicos tal como los conocemos, las televisiones generalistas, todo eso, que eso vuelva atrás, o sea, y recupere ese sentido de, ya digo, de servicio, de no anteponer el beneficio a la obligación, ¿no?, de responder a los derechos del ciudadano, a estar bien informado. Todo eso me parece que va a ser muy difícil volver para atrás. Entonces sí que creo en que hay, insisto, que educar, insistir mucho y controlar muy bien, o sea, cómo educamos a la gente joven desde la más tierna infancia, en sentido crítico, en ser capaces de pensar, en recuperar la reflexión, etcétera, etcétera. Y eso es algo que también se ha dicho aquí, ¿no? Y lo dijo Mayor Zaragoza el primer día, que los gestos de cada uno, o sea, que esa idea de, ay, ¿yo qué puedo hacer? Total. No, sí, claro que sí que podemos, ¿no? Pero iba a ser el boca a boca, en fin, se ha dicho ya a lo largo de los 2 días. Pero creo que efectivamente hay que educar también en manejar una dieta propia de medios, es decir, de saber enseñar a buscar para encontrar la información que uno necesita en ese caos y en ese marasmo. Y bueno, y eso es una cosa de todos, y por supuesto los periodistas que estamos o que están en activo en primera línea, pues saber que toda resistencia es absolutamente necesaria, ¿no? O sea, en los más pequeños gestos, en el lenguaje, negarse a utilizar esas palabras
que son pues, los eufemismos o las mentiras directamente. Los nuevos medios que salen, pues obviamente salir, en fin, con ese mensaje y esa determinación, y no sé, y tener, sin ser muy optimista, o sea, pero yo siempre digo que, en fin, que yo soy una soñadora pragmática, pero que creo que va a ser muy difícil, pero que desde luego no lo conseguiremos si no partimos de la educación, y de no tirar la toalla, ¿no? Y de en todos los frentes que podamos, como individuos, como profesionales, en las esferas de cada uno, en las asociaciones, es decir, en todo, estar alertando continuamente de que todo esto está ocurriendo, ¿no? Hay un poema de León Felipe que me gusta mucho, que es ese que dice, yo no sé muchas cosas, creo que más o menos, yo no sé muchas cosas, es verdad, solo cuento lo que he visto. Dice, y lo que he visto es que los gritos de angustia del hombre los acallan con cuentos. Bueno, pues contra los cuentos, o sea, hay que alertar y hay que hacer, en el caso de los que estamos aquí, cada vez mejor periodismo, ¿no? Y luchar por él, porque es que si no lo hacemos nosotros, desde luego nadie lo va a hacer por nosotros.